En este video vamos a ver el concepto de función y vamos a trabajar función lineal. Si bien el concepto de función es que haya una relación entre dos conjuntos numéricos y que se cumplan sí o sí dos condiciones. La condición de existencia, es decir, si yo tengo el conjunto A y B, que a los elementos del conjunto A le corresponda algún elemento del conjunto B. Y la otra condición es la condición de unicidad, es que a los elementos del conjunto A le corresponda un único valor del conjunto B. Entonces, ese concepto sería el concepto de función. Nosotros lo vamos a ver de esta forma, que les voy a explicar ahora, para que puedan comprender bien dicho concepto. En una relación se establece un vínculo, por ejemplo, el vínculo entre las personas. En matemática, un tipo de relación especial es aquella en que se vinculan dos variables, una variable independiente y la otra dependiente. Por ejemplo, cuando se dice que el costo de algo depende del consumo. En este caso, el costo es la variable dependiente y el consumo, por ejemplo, de la luz, la variable independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que el consumo de la luz que yo tenga en mi vida diaria, por ejemplo, en un mes, va a depender, el costo va a depender de ese consumo que yo haya hecho. Si yo consumí mucha luz, el costo va a ser más alto. Si yo consumo menos luz, el costo va a ser más bajo. Para que una relación sea función, a cada valor de la variable independiente, siempre la variable independiente se va a reflejar en el eje X. Los elementos van a ser todos los números en el eje X, es decir, el eje horizontal. Le debe corresponder un solo valor de la variable dependiente, es decir, del eje vertical, es decir, el eje Y. Es decir, que siempre la variable independiente vamos a ubicar sus elementos en el eje X y la variable independiente, y la variable dependiente en el eje Y vertical. Una forma fácil de darse cuenta si es una relación o no es mirar el gráfico y trazar rectas verticales. De esta forma yo, por ejemplo, tengo el gráfico, ¿no? Vamos a analizar el gráfico, sería lo que estaría en azul, las posibles funciones. ¿Cómo saber si estas son funciones o no? Un caso que nos dice que es el más fácil es trazar rectas verticales. Yo tracé acá dos rectas verticales y si esas rectas verticales cortan en un solo punto al gráfico, es función. ¿Qué es lo que pasó? Acá yo tracé la recta que está en color naranja, cortó en un solo punto el gráfico, tracé otra recta naranja y cortó en un solo punto. Entonces puedo decir que es función. En el caso 2 no es función. Con trazar tan solo una, ya esa recta vertical cortó en dos puntos al gráfico. Si yo trazo acá, otra recta también va a cortar en dos puntos al gráfico. Esa es la forma más sencilla de darme cuenta, sino viendo si se cumple la condición de unicidad. Es decir, si yo me paro en cualquier valor del eje X, por ejemplo, yo me paro acá en el 4 del eje X, ¿le corresponde un solo valor del eje Y? Sí, le corresponde el -1, no le corresponde otro valor. En cambio, si yo me paro acá en el, por ejemplo, en el 2, me paro en el 2, me fijo, ¿cuántos valores le corresponden del eje Y? Le corresponde en el Y positivo 1 y negativo 1. Lo mismo en el 3. Al 3 le corresponden dos valores distintos. Entonces eso está mal. Una relación va a ser función cuando a cada valor del eje X le corresponde un solo valor del eje Y. Para que lo entendamos de esa forma. Es decir, como ya dijimos en eje Y y en eje X, vamos a decirlo de esta forma. A cada valor de la variable independiente le corresponde un único valor de la variable independiente, ¿sí? Esas son dos formas para entenderlo. Después, lo que me dice que el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente es el dominio de la función. Es decir, todos los valores que el gráfico utilice de la variable independiente, es decir, del eje X, va a determinar el dominio. Y el conjunto de los que toma la variable dependiente, es decir, los valores que toma el gráfico en el eje Y, es la imagen de la función. En este ejercicio yo lo que tengo que hacer es o trazar rectas verticales y ver si la función, el gráfico se corta, si las rectas que yo trazo en forma vertical corta el gráfico en dos puntos o solo en uno,
Recordemos, si cortan dos puntos al mismo gráfico, quiere decir que no es función. Si cortan un solo punto, lo tocan en un solo punto a la función, es función. Si no, lo que yo les decía de analizar, yo por ejemplo me paro acá en el punto 0 en X. ¿Cuántos valores del eje Y le corresponde? Si le corresponde uno solo, es función. Si le corresponde dos, ya no. Porque recordemos que a cada valor del eje X le debe corresponder un único valor del eje Y, ya sea positivo o negativo, uno solo. Después tenemos la definición de función lineal. La función lineal es una de las más sencillas y su gráfico es muy fácil porque es una línea recta. La fórmula de la expresión lineal tiene esta expresión, vamos a verlo en esta parte. Se puede escribir f de x igual a mx más b, o y igual, es lo mismo. Que aparezca de esta forma o de esta forma, porque a veces muchos se confunden, es lo mismo. A esta expresión se la llama ecuación explícita de la recta, donde m y b son valores reales, números reales cualesquiera. Es decir, que en m y b va a haber cualquier número real. Y x sabemos que siempre, como es una ecuación, tenemos una incógnita, ¿sí? Que después vamos a ir dándole valores. M es la pendiente de la recta e indica su dirección, es decir, indica acerca de la inclinación de la recta. La pendiente también me determina si la función es creciente o decreciente. Si en M, es decir, si en la pendiente hay un valor positivo, la función va a ser creciente. Si en M hay un valor negativo, la función va a ser decreciente. Después, B me determina la ordenada al origen. ¿Qué significa la ordenada al origen? Es en el punto en que la recta, el gráfico, va a cortar al eje Y. Siempre el valor de B va a ser donde la función corte al eje Y. ¿Por qué se da esto? Porque cuando yo en X le doy el valor 0, reemplazo en valor 0, cuando resuelva todas esas cuentas, B me va a dar como resultado B. Por ejemplo, yo acá reemplazo, en la X reemplazo el 0. Entonces, m por x ya no va a estar, voy a poner el 0, y sabemos que la pendiente es un número real. Cualquier número real multiplicado por 0 me da 0, y 0 más b me da b. Entonces, siempre que yo reemplace 0 en x, es decir, que yo le dé 0 al valor y, en x me va a dar, vuelvo de nuevo. Siempre que yo reemplace en x el valor 0, me va a dar en y la pendiente, es decir, el valor que yo tengo en b. Perdón por esa confusión. Entonces, por ejemplo, vamos a ver esta función. Tengo f de x igual a 3/4 de x más 3. El 3/4 es el número que está multiplicando la x, sería la pendiente. Entonces, en este caso, la pendiente es 3/4. Y como es positiva la pendiente, sé que es una función creciente. Si fuera negativo, sería decreciente. Y luego el numerito que está sumando o que esté restando, depende de la función, en este caso está sumando, en este caso es b. B es la ordenada al origen. Entonces, en este ejemplo, la ordenada del origen es 3. Luego lo que se puede calcular en una función lineal es la raíz. ¿Qué significa la raíz? Es el valor donde el gráfico, la recta, corta al eje X. ¿Cómo lo hago? Es reemplazando en y 0. Por ejemplo, yo tengo esta función, si lo tengo en esta expresión, lo escribo de esta forma, y en y voy a reemplazar 0. Recordemos que nosotros tenemos un par ordenado. Un par ordenado sería esto, un valor en x y un valor en y, sería un punto, ¿sí? Yo lo represento de esta forma, el punto, en un par ordenado, que es un valor en x y un valor en y. Cuando yo reemplace un valor en y 0, me va a dar un valor en x. Entonces lo que hacemos es eso. Es igualar la función, digamos, de esa forma para que nos quede más fácil. A la función le igualo a 0, pero en realidad estoy reemplazando 0 en y. Y empiezo a despejar x. Paso el 3 que está sumando, paso restando, y luego el 3/4 que está multiplicando a la x, paso dividiendo. Entonces, en este ejemplo, la raíz es menos 4. Después lo que tenemos acá es una explicación que yo puse para poder calcular la pendiente a partir de la ordenada y de la raíz, pero eso no lo vamos a ver en este trabajo, ¿sí? Pero es muy sencillo, es una división en donde se utilizan las coordenadas de la ordenada al origen y las coordenadas de la raíz, pero mediante una diferencia, y de esa forma siempre me va a dar el valor de la pendiente. Pero en este caso no lo vamos a ver. Si lo llegamos a ver en el siguiente trabajo, lo vamos a explicar en profundidad. Por ejemplo,
Como dijimos, esta es la ecuación explícita de la recta. No siempre me va a aparecer de esta forma. Puede ser que yo tenga que empezar a despejar x para llegar a tener la ecuación explícita de la recta de esta forma. Si observamos, el ejercicio A no está de la misma forma que lo tenemos acá. Lo que nosotros hacemos es despejar y para llegar a la ecuación explícita. Entonces, despejo y, entonces el x que está sumando pasa restando y ahí me quedó y igual a menos x más 1. En este caso la pendiente es menos 1 y la ordenada es 2. Recordemos que adelante de la x siempre hay un 1 escondido cuando está solita y en este caso, como es negativo, es menos 1. En el ejemplo B también lo que hacemos es despejar y, entonces el 3x, cuando no tiene ningún signo a la derecha, a la izquierda, sabemos que es positivo, entonces pasa negativo para el otro miembro. Luego en y quedó menos 1, entonces ese menos 1 tiene que pasar dividiendo al segundo miembro. Como pasa dividiendo, todo número que lo divida por 1 me sigue dando el mismo número, entonces 3x dividido 1 me da 3x, 1 dividido 1 me da 1. Pero como es negativo ese 1 me va a cambiar los signos, entonces el 3x que estaba negativo quedó positivo y el 1 que está positivo quedó negativo, porque como dividí por un número negativo me cambió los signos. En este ejemplo no lo muestran, pero se sabe que siempre que me quede la incógnita con un menos adelante, al ser menos 1 directamente se cambian los signos. En este caso la pendiente es 3 y la ordenada es menos 1. En el ejercicio C lo mismo, empezamos a despejar, la x que está sumando pasa restando, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo y divide a todos los términos. Entonces una x dividido 2 me queda menos 1 medio de x y 5 dividido 2 me queda menos 5 medios. En este caso la pendiente es menos 1 medio y la ordenada es menos 5 medios. En el caso de empiezo a despejar, el 2x que está restando pasa sumando y el 3x pasa dividiendo. Divide a todos los términos. 2x dividido 3 me queda 2 tercios de x y 7 dividido 3 me queda 7 tercios, pero queda positivo. Acá es un error del libro, recién lo acabo de notar, porque es 7 y lo estoy dividiendo por el 3 que es positivo, sigue siendo positivo el resultado. Acá es un error del libro, ¿sí? Entonces acá sería positivo. Entonces la pendiente sería 2 tercios y la ordenada sería 7 tercios positivo. En estos casos yo los ayudé es si no está expresada en la forma explícita de la recta, llegar a ella despejando y luego determinar cuál era la pendiente y la ordenada. En estos ejemplos voy a calcular la raíz de todas estas funciones, siempre partiendo de la ecuación explícita. Entonces de la A copié la ecuación explícita, reemplacé en y 0 y entonces empecé a despejar x. El 2 que está sumando pasa restando y el menos 1 que está multiplicando a x pasa dividiendo. Menos 2 dividido menos 1, 2. La raíz es 2. ¿Qué punto representa esto? Es 2 en x y 0 en y. Si observan, yo reemplacé 0 en y en x me dio 2. Entonces el punto sería 2, 0. Y la raíz es 2. Lo mismo, copié la ecuación explícita del punto B, reemplacé 0 en y empecé a despejar. El 1 que estaba restando pasó sumando y el 3 pasó dividiendo, entonces la raíz es 1 tercio. El punto sería 1 tercio en x, 0 en y. C, también copié la ecuación explícita, reemplacé el 0 en y, empecé a despejar. El 5 tercio que estaba restando pasó sumando y el 1 medio negativo que está multiplicando pasó dividiendo. Entonces más dividido menos menos y resuelvo 5 medios dividido 1 medio me da 5. La raíz es menos 5, acá perdón, es menos 5, ¿sí? Yo ahora lo voy a arreglar en el trabajo. Menos 5 y menos 5 en x y 0 en y. Acá hice lo mismo, reemplacé 0 en y y empecé a despejar. En este caso recuerden que acá era positivo, ¿sí? Es un error del libro. Luego lo que hacemos acá es realizar el gráfico de la función lineal, pero mediante los corrimientos de la pendiente. Entonces, lo primero que hago es identificar la pendiente y la ordenada. La ordenada va a ser mi punto de partida. Lo primero que hago es pararme en el valor de la ordenada. En este caso, vamos a hacer el ejercicio A, miro la ordenada, es 2, entonces me paro 2 en y.
Recuerden que la ordenada siempre es en el valor de y. ¿Por qué hacemos esto? Porque recuerden que la ordenada es el valor por donde la función corta al eje y. Entonces ya sabemos que ahí hay un punto. Entonces ya marco el punto de la ordenada, que sería 0 en x y 2 en y. Entonces marco el punto de la ordenada. Para yo trazar una recta necesito 2 puntos. ¿Cómo vamos a sacar el segundo? Mediante corrimientos de la pendiente. Entonces me paro en la ordenada, ya tengo un punto, y de ahí me voy a correr tantos lugares como me indique el denominador de la pendiente. Recordemos, está la pendiente, numerador, denominador. El denominador es 3, entonces hago 3 corrimientos, me corro 3 lugares hacia la derecha. Siempre el corrimiento es hacia la derecha. Luego el numerador me va a decir cuántos lugares, cuántos corrimientos hago hacia arriba o hacia abajo. ¿De qué depende que sea hacia arriba y hacia abajo? De si la pendiente es positiva o es negativa. En este caso, como la pendiente es positiva, voy a hacer 2 lugares hacia arriba. Tracé el segundo punto. Uno de esos 2 puntos y ya tengo una recta. Lo que puedo hacer es averiguar la raíz, ¿sí? Y también marcarlo y que haciendo los corrimientos debería de pasar por la raíz. Ustedes verifiquen de que pase por la raíz. Es decir, donde la función corta al eje X. Luego, el ejercicio B, lo mismo, miro la ordenada es -1, entonces me paro -1 en y, eso es un punto. Para trazar el segundo, me fijo, en este caso la pendiente es 4, si lo transformo en fracción, ¿qué número se le pone abajo? Un 1. Siempre que tengo un número entero, le ponemos un 1 en el denominador. ¿Cuántos lugares me corro hacia la derecha? 1. Y en este caso, como es positiva, subo 4 lugares. Tengo el segundo punto, trazo la recta. Y me fijo también si verifica la raíz. Luego, en el ejercicio C, la ordenada al origen es 3, entonces me paro en el 3 positivo en y. El denominador es 2, así que me corro 2 lugares hacia la derecha. Y en este caso, como la pendiente es negativa, voy a bajar un lugar como me indica el denominador. Trazo el segundo punto, uno de los 2 puntos y trazo la recta. De esa forma me fijo igual si se verifica que pasa por la raíz. De esta forma graficamos funciones lineales.